días, mi nombre es Wendy y es un gusto estar aquí en esta hermosa mañana con todos ustedes. En esta, nuestra segunda emisión de su podcast, El Mundo del Derecho. En esta ocasión, los temas que presentaremos son 2.1. Concepto jurídico. 2.2. Atributos de las personas. 2.3. La patria potestad. 2.4. La adopción. 2.5. El matrimonio. 2.6. El divorcio. Antes de presentar a nuestros invitados de honor, por parte de toda la producción de este podcast, les queremos agradecer a todos los que en esta ocasión nos harán el honor de estar en esta misión, ya que sin ustedes este proyecto no sería posible. Sin más que decir, daremos inicio a esta emisión de nuestro podcast El Mundo del Derecho. Recuerden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Así que comencemos. El día de hoy contamos nuevamente con la grata presencia de nuestra compañera Rosa María. Buenos días, gracias por estar aquí. Buenos días, Wendy. Gracias por la invitación. El día de hoy tengo el grato placer de volver a estar aquí y acompañarlos en una emisión más de su podcast. Así que espero que nuevamente sigamos aprendiendo todos juntos sobre los temas que esta vez tenemos preparados para la audiencia y que estamos seguros les serán muy útiles e interesantes. Así que los invito a que continúen escuchándonos. Muchas gracias, Rosa. También el día de hoy tenemos el honor de estar con nuestra compañera Daniela. Muchísimas gracias por tu grata presencia. Gracias por volverme a invitar. La última vez me la pasé muy bien y este día estoy muy emocionada de compartirles información nueva que les va a interesar a todos. Gracias a ti. Al igual que la vez anterior, tenemos la dicha de tener el día de hoy a nuestra compañera Sheila. Un gusto tenerte aquí nuevamente. Hola a todos. Es maravilloso volver a estar aquí para seguir tratando temas muy importantes con ustedes y que nos aportarán conceptos y procesos que todos conocemos, pero que hay más cosas en el fondo. Gracias por la oportunidad nuevamente. De nada, Sheila. Al contrario, gracias a ti por brindarnos tu tiempo para esta emisión. Al igual, contamos con la presencia de nuestro compañero René. Un gusto tenerte aquí nuevamente, René. Hola, muy buenos días a todos ustedes, compañeros. Es un gusto el estar nuevamente con todos ustedes en este programa. Y muchas gracias por la oportunidad de volver a compartir información con ustedes. Gracias a ti, René. Daremos inicio al primer tema de este podcast, concepto jurídico, a cargo de nuestra compañera Daniela. Adelante, Dani, la audiencia te espera. Por persona jurídica se entiende al ente capaz de derechos y obligaciones, al ente capacitado por el derecho para actuar jurídicamente como sujeto activo o pasivo en dichas relaciones. Cabe decir que en el derecho se distinguen las personas físicas de las morales, de tal manera que exista la persona jurídica individual y las personas jurídicas colectivas, por lo que mis compañeras nos explicarán más acerca de estas personas. Empezando con las personas físicas, se define a este tipo de personas como todos los hombres y mujeres considerados individualmente como sujetos de derechos y obligaciones. El mayor de edad tiene la facultad de disponer libremente de su persona y de sus bienes, salvo las limitaciones que tiene establecida la ley. En términos más comunes, se podría decir que una persona física es aquella que al cumplir la mayoría de edad puede contraer obligaciones y con estas derechos de las mismas. Aunque cabe recalcar que existen personas que sin ser mayores de edad ya son tomadas en cuenta como personas físicas, esto es debido a una emancipación. Algunos atributos de las personas físicas son capacidad, estado civil, patrimonio, domicilio, nacionalidad, nombre. Pero también existen las personas morales. ¿Qué nos puedes contar de ellas, Sheila? Te escuchamos. Ahora bien, una persona moral es un conjunto de dos o más personas que se reúnen para formar una entidad, y esto con el fin de lograr un objetivo. Muchos podríamos llegar a pensar que las personas morales solo buscan obtener lucro a través de las empresas o entidades que conforman.
Sin embargo, hay que ver más allá. Cuando se crea una persona moral, puede ser para el apoyo económico, o sea, crean un capital para iniciar una entidad. Asimismo, por su capacidad y porque tengan ciertas cualidades que nos sirvan de apoyo. Toda empresa necesita de varias personas y o profesionales que vayan formando esta entidad y que estén al pendiente de cada área en la que se desarrollen mejor. Hay muchos ejemplos de personas morales, solo que tú no lo sabes. Son personas morales. 1. La nación, los estados y los municipios. 2. Las demás corporaciones de carácter público reconocidas por la ley. 3. Las sociedades civiles o mercantiles. 4. Los sindicatos, las asociaciones profesionales y las demás a que se refiere la fracción 16 del artículo 123 de la Constitución Federal. 5. Las sociedades cooperativas y mutualistas. 6. Las asociaciones distintas a las enumeradas que se propongan fines políticos, científicos, artísticos o de recreo o cualquier otro fin lícito, siempre que no fueran desconocidas por la ley. 7. Las personas morales extranjeras de naturaleza privada en los términos del artículo 2736. Muy interesante la información que nos aportas, Sheila, pero para que nuestra audiencia entienda mejor a qué nos referimos con personas morales, pongamos algunos ejemplos que podemos observar en nuestro contexto diario. Las empresas como son Bimbo, Walmart, Coca-Cola, Sabritas, fundaciones como Caritas Tehuacán AC, los sindicatos como la CTM o las corporaciones sin fines de lucro como lo son el Club Rotario o el Instituto Tecnológico de Tehuacán, son claros ejemplos de personas morales. Cabe señalar que son consideradas como tal porque no tienen una existencia concreta o material, al no existir como individuos, sino como entidad. Vaya información. Hoy sí que he aprendido mucho con este subtema. A continuación, nuestra compañera Rosa María nos brindará sus conocimientos con el tema de atributos de las personas. La Real Academia Española define la palabra atributo como cada una de las cualidades o propiedades de un ser. Los atributos son las cualidades, propiedades o características jurídicas que distinguen a una persona de otras. Estos son intransferibles, incomerciables, inembargables, irrenunciables e intransferibles. Por ejemplo, lo que a mí me hace diferente jurídicamente a cualquier otra persona es precisamente mi nombre, apellidos, nacionalidad, el lugar donde vivo o mejor conocido como mi domicilio, mi estado civil, patrimonio, capacidad y parentesco. Por cierto, Wendy, ¿cuál era tu otro nombre? Muy graciosa, Rosita. Ya sabes que es Jared. Y partiendo de eso, les hablaré del nombre, que es uno de los atributos de las personas. Por lo general, el dato de identidad de la persona está constituido por el apellido y acompañado del nombre. El nombre es el punto de referencia que existe entre un conjunto de datos, por lo que es necesario individualizar a la persona en específico al referirse con el nombre, compuesto por el apellido y nombre de pila, para referirse de forma exacta a un individuo. En mi caso, mi nombre es Wendy Jared Castillo Gómez. Existen algunos que están prohibidos en ciertos lugares debido a que serían objeto de burlas. Por ejemplo, Batman, Brian, Cacerolo, Gordonio y Delgadina. El nombre tiene distintas características, tales como 1. El nombre como derecho subjetivo. El nombre es un derecho subjetivo extrapatrimonial, lo cual en otras palabras significa que este no es valorable en dinero y mucho menos puede ser catalogado como objeto de contratación. El nombre es una institución de política civil
Es la forma obligatoria de la designación de las personas. 2. Naturaleza jurídica de este derecho subjetivo. El que tiene derecho al nombre civil puede usarlo en todas las manifestaciones de su actividad y puede excluir de su uso a cualquier otro que a él no tenga derecho. 3. Nombre como interés jurídicamente protegido. Para el derecho penal, el nombre tiene una función de orden público. Para la policía, el nombre es un medio necesario para la investigación. 4. Transmisibilidad del nombre. El apellido se adquiere solamente a título original, por lo que solo se adquiere por filiación consanguínea. En cuestión de las personas morales, su nombre será según la razón social, constando de los nombres o apellidos de los socios, o si solo aparece el de uno, se agrega y compañía o y asociados al final, por mencionar un ejemplo. La denominación social, o sea, se forma por otra palabra que tenga que ver con el giro de la empresa, por ejemplo, la corona. Muchas gracias por ayudarme a complementar un poco más este tema. Por cierto, René, me enteré que cambió de domicilio el despacho donde trabajabas. ¿No es así? Lamentablemente sí. Ahora me queda más lejos llegar al domicilio actual de mi trabajo. Y mira, ahora que tocas el tema del domicilio, les explicaré un poco de este, porque no sé si sepan, pero cuenta como otro atributo. Se define como el lugar en que una persona reside habitualmente con el propósito de radicarse en él. De esta definición se desprenden dos elementos. 1. La residencia habitual, o sea, el dato objetivo susceptible de prueba directa. Y 2. El propósito de establecerse en determinado lugar, o sea, el dato subjetivo que no podemos apreciar siempre mediante pruebas directas, pero que sí es posible comprobar a través de interferencias y de presunciones. Nuestras compañeras nos explicarán cómo es el domicilio en las personas físicas y en las personas morales. En cuanto al domicilio de las personas físicas, como ya lo menciona René, este indica el lugar en donde reside la persona. Dicha persona debe permanecer durante 6 meses en ese domicilio para que se le presuma la residencia habitual de la persona física. Existen distintos tipos de domicilio para una persona física. Está el domicilio civil. En este tipo de domicilio indica el municipio donde una persona ejerce sus derechos civiles, tales como la libertad, la justicia, la igualdad, entre otros. También está el domicilio político. Este es aquel en donde las personas ejercen sus derechos políticos. Algunos ejemplos de estos son el derecho al voto y a la participación de consultas populares. Especial o convencional. Se trata del domicilio de los representantes jurídicos de las personas para que reciban su correspondencia de comunicaciones oficiales, demandas o para cumplir con ciertas obligaciones. Legal. Es aquel que la ley impone por el vínculo de subordinación que una persona tiene con otras, como sucede con las personas que se encuentran en la cárcel, los menores de edad con quien tengan su patria potestad o quienes necesiten de tutela. Voluntario o real. Es aquel que se escoge de manera libre. El domicilio de las personas morales se determina en el artículo 33 del Código Civil en los siguientes términos. Las personas morales tienen su domicilio en el lugar donde se halle establecida su administración. Las que tengan su administración fuera del distrito o de los territorios federales, pero que ejecuten actos jurídicos dentro de su circunscripción, se considerarán domiciliadas en el lugar donde los hayan ejecutado, en todo lo que a estos actos se refiera. Las sucursales que operen en lugares distintos de donde radica la casa matriz tendrán su domicilio en esos lugares para el cumplimiento de las obligaciones contraídas por las mismas sucursales. Muchas gracias Sheila y René por su aportación. Es de gran utilidad el tener una noción de este subtema. Para dar continuidad les hablaré de el Estado civil. Consiste en la condición jurídica concreta que una persona guarda en relación con la familia, el Estado o la nación. En otras palabras, es la relación en que todas las personas físicas se encuentran en sociedad. En sentido lato, el estado de las personas es un valor de orden extrapatrimonial y, por tanto, indivisible e inalienable. Explicándolo de otra forma, el autor trata de transmitir que el estado civil
En su sentido amplio, es un valor extrapatrimonial, lo que significa que el estado civil no tiene ningún valor económico y mucho menos este puede ser dividido, al igual que es un atributo fundamental solo en personas físicas y por lógica no puede ser negado. Por una parte es el estado de casado, que podemos observar todos los días con nuestros padres, abuelos o familiares, y nos muestra que es una relación de dos personas, o sea, una pareja, que se han unido en un matrimonio civil regularmente por amor, y así asumiendo responsabilidades el uno con el otro. Por su parte, el estado de soltero se considera aquel en donde la persona no mantiene una relación formal con otra, por lo que no tiene obligaciones más consigo mismo. Se podría decir que es lo contrario de estar casado. También incluimos el concubinato, que es la cohabitación de un hombre y una mujer que no están casados. En otras palabras, es la unión permanente del hombre y la mujer sin el matrimonio. Los actos del estado civil no son personalísimos. Esto nos da a entender que dichos actos pueden celebrarse por medio de un representante especialmente autorizado al efecto. En caso de un acta de nacimiento, exige que se presente el niño ante el citado oficial, bien sea en su oficina o casa donde hubiese nacido. Dando un ejemplo, cuando nace un niño, este debe ser registrado ante el registro civil, pero este no tiene la capacidad para poder realizar dicha acción por sí solo. Entonces, en ese caso, lo más conveniente es que sus padres vayan al registro civil y el recién nacido debe presentarse para confirmar su identidad. Otras divisiones del estado civil son: acciones del estado civil, efectos de las sentencias relativas del estado civil, derechos del estado civil, prueba del estado civil, objeto del registro civil, antecedentes, definición y características de las actas del registro civil, autenticidad, forma supletoria de prueba, otras características. Damos por concluido este subtema y a continuación mi compañera Daniela dará inicio con el subtema nacionalidad. Adelante, Daniela. La nacionalidad se trata del vínculo jurídico que liga a una persona con la nación a la que pertenece. Según la ley de nacionalidad, podemos constatar que son personas morales de nacionalidad mexicana las que se constituyen conforme a las leyes mexicanas y tengan en el territorio nacional su domicilio legal. Por ejemplo, Jumex es una empresa mexicana, debido a que se conformó bajo las leyes mexicanas y también tiene su sede en Ciudad de México. Mientras que las personas físicas pueden ser mexicanos por nacimiento o naturalización. La condición de nacimiento se deriva, como su nombre lo dice, de haber nacido en territorio nacional, lo cual incluye embarcaciones, aviones y embajadas consideradas como parte de la nación, por lo que se otorgará el certificado de nacionalidad mexicana. Por otra parte, el extranjero que pretenda naturalizarse mexicano deberá presentar una solicitud a la Secretaría, renunciar a su nacionalidad, aprobar las evaluaciones correspondientes de idioma, historia y cultura del país, además de acreditar una residencia en territorio nacional de 5 años antes de la fecha de solicitud, o bastará una residencia de 2 años en caso de que el interesado sea descendiente de un mexicano por nacimiento, tenga hijos mexicanos por nacimiento, haya prestado servicios o realizado obras destacadas en materia cultural, social, científica, técnica, artística, deportiva o empresarial que beneficien a la nación, contraiga matrimonio con un hombre o mujer mexicana, haya sido adoptado y sea sujeto a la patria potestad de mexicanos. La carta de naturalización producirá sus efectos al día siguiente de su expedición. Claro, René. Un ejemplo propio es que he nacido en Estados Unidos, pero mis padres son mexicanos, así que cuando tenía 1 año regresé a México, por lo que cuento con la doble nacionalidad. Gracias por contarnos eso, Sheila. Entiendo que este tema es de gran importancia. Ahora, veamos el tema de patrimonio. ¿Qué nos puedes decir de este? Podemos decir que son el conjunto de derechos y obligaciones que tiene una persona, que pueden ser en dinero, o sea, todo aquello con lo que contamos. El patrimonio se puede dividir en 2, aquellos que son bienes inmuebles
Esto se refiere a todo aquello que no pueda ser movido por la fuerza de un ser humano. Y los bienes muebles, que son lo contrario, los objetos que sí pueden ser movidos por el ser humano. Los bienes muebles son aquellos los cuales pueden desplazarse por medio de la fuerza del hombre. Algunos ejemplos son un coche, ropa, teléfonos, mesas, sillones, vasos, etc. Son bienes inmuebles el suelo y las construcciones adheridas a él, las plantas y árboles, los que está adherido al inmueble, estatuas, fuentes, estanques, entre otros. Pasando a otro tema de igual importancia, está aquí Rosa, que nos explicará el atributo de capacidad. Adelante, Rosa, te escuchamos. La capacidad es el atributo más importante de las personas. Todo sujeto de derecho, por serlo, debe tener capacidad jurídica. Esta puede ser parcial o total. Hay dos tipos de capacidad, la de goce y la de ejercicio. La capacidad de goce o capacidad jurídica es la aptitud para ser titular de derechos o para ser sujeto de obligaciones. La capacidad de ejercicio supone la capacidad jurídica en el sujeto de hacer valer directamente sus derechos, de celebrar en nombre propio actos jurídicos, de contraer y cumplir sus obligaciones. Podemos entender entonces que toda persona posee capacidad de goce por el simple hecho de existir, aunque no necesariamente capacidad de ejercicio. La capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte, pero desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido. Así, por ejemplo, el embrión humano tiene personalidad antes de nacer. Esto quiere decir que tiene la capacidad de goce para heredar, recibir legados o alguna donación, mas no de ejercicio. El mayor de edad tiene la facultad de disponer libremente de su persona y de sus bienes, salvo las limitaciones que establece la ley. Para obtener la capacidad de ejercicio deben cumplirse ciertos requisitos que la ley señala. En el caso de México, como todos ya sabemos, se necesita tener 18 años cumplidos, es decir, ser mayor de edad para ejercer la capacidad de ejercicio. Por otro lado, existe la figura de la emancipación, que permite a un menor adquirir cierto grado de capacidad. Qué interesante toda la información que nos aportan, compañeras, pero debemos recordar que existen casos en que a pesar de cumplir la mayoría de edad, no se puede contar con la capacidad de ejercicio, y es lo que la ley denomina como incapacidad. Pero yo me pregunto, ¿quiénes son considerados incapaces? Espero que alguien pueda ayudarme a resolver esta cuestión. Claro, René. Según el Código Civil Federal, en su artículo 450, tienen incapacidad los menores de edad y los mayores de edad disminuidos o perturbados en su inteligencia, aunque tengan intervalos lúcidos, y aquellos que padezcan alguna afección originada por enfermedad o deficiencia persistente de carácter físico, psicológico o sensorial, o por la adicción a sustancias tóxicas como el alcohol, psicotrópicos o los estupefacientes. Ahora bien, cabe hacer mención que los incapaces tienen la posibilidad de realizar actos a través de representantes. La representación supone que un sujeto denominado representante actúa en nombre y por cuenta del representado. Por ejemplo, tengo una prima que recibió un terreno por parte de su abuela materna cuando tenía 5 años. En ese entonces, por ser menor de edad y por ende incapaz, solo tenía derechos sobre la propiedad, mas no la capacidad para ejercerlos. Cosa contraria a lo que sucede ahora que ya es mayor de edad, puesto que ahora sí puede disponer del terreno como mejor le parezca. Muy buenas todas sus aportaciones, pero seguramente se estarán preguntando sobre la capacidad respecto a las personas morales. Ahora bien, las personas morales obran y se obligan por medio de los órganos que las representan, sea por disposición de la ley o conforme a las disposiciones relativas de sus escrituras constitutivas y de sus estatutos. La capacidad
que tienen todas las personas morales tanto de goce como de ejercicio. Sin embargo, está limitada a su objeto social y a su vez solo puede ser ejercida por conducto de sus representantes, quienes por lo general son sus administradores y directores. Me sorprende lo mucho que podemos aprender de este tema, pero hay que adentrarnos más, así que le concedo la palabra a René para que nos explique sobre el atributo de parentesco. El parentesco implica en realidad un estado jurídico por cuanto que es una situación permanente que se establece entre dos o más personas por virtud de la consanguinidad, del matrimonio o de la adopción, para originar de manera constante un conjunto de consecuencias de derecho. En el parentesco, la situación estable que se crea entre los diversos sujetos relacionados permite la aplicabilidad constante de todo el estatuto familiar relativo a esta materia, para que no solo se produzcan consecuencias momentáneas o aisladas, sino para que se mantengan las mismas en forma más o menos indefinida. Las tres formas del parentesco son por consanguinidad, por afinidad o por adopción. Parentesco por consanguinidad. El parentesco consanguíneo es aquel vínculo jurídico que existe entre las personas que descienden las unas de las otras, o que reconocen un antecesor en común. El artículo 297 define el parentesco en dos líneas. Recta. Se compone de la serie de grados entre personas que descienden unas de otras. Esta, a su vez, puede ser ascendente o descendente. Ascendente es la que liga a una persona con su progenitor o tronco del que procede. Descendente es la que liga al progenitor con los que de él proceden. Transversal se compone de la serie de grados entre personas que sin descender unas de otras proceden de un progenitor o tronco común. Esta puede ser igual o desigual según que los parientes se encuentren en el mismo grado o en grados distintos. Parentesco por afinidad es el que se contrae por el matrimonio entre el varón y los parientes de la mujer, y entre la mujer y los parientes del varón. Este tipo de parentesco viene a constituir una combinación del matrimonio y del parentesco consanguíneo, pues presenta la línea recta y la línea transversal. Parentesco por adopción. Este resulta del acto jurídico que lleva ese nombre y que para algunos autores constituye un contrato. Por virtud del mismo se crea entre adoptante y adoptado los mismos derechos y obligaciones que originan la filiación legítima entre padre e hijo, tal como se encuentra regulada esta institución en los artículos 390 a 410 del Código Civil. Muchas gracias por las explicaciones sobre este tema. ¿Saben algo? Me acaba de llegar un mensaje de una suscriptora, en donde nos pide que le expliquemos sobre la patria potestad. No sé si Rosa, puedas hacernos el favor de explicarnos a todos un poco de lo que sabes. Claro que sí. Es un gusto para mí hablar sobre este tema. ¿Han escuchado sobre la patria potestad? Seguramente sí. La patria potestad consiste en la regulación jurídica que se hace de los deberes y derechos que se reconocen a los padres en la legislación civil y o familiar sobre los hijos y sus bienes. Los que se encuentran sujetos a la patria potestad son los hijos menores de edad no emancipados, mientras exista alguno de los ascendientes que debe ejercerla. En la relación entre ascendientes y descendientes debe imperar el respeto y la consideración mutuas, cualquiera que sea su estado, edad y condición. La patria potestad tendrá como base y fundamento el principio del interés superior de la infancia. Padre potestad sobre los hijos de matrimonio se ejerce por el padre y madre, por el abuelo y la abuela paternos, por el abuelo y la abuela maternos. La patria potestad de los hijos adoptivos le ejercerá únicamente la persona que lo adopte. De los efectos de la patria potestad respecto de los bienes del hijo. Los que ejercen la patria potestad son legítimos representantes de los que están bajo de ella y tienen la administración legal de los bienes que les pertenecen. Los bienes del hijo mientras estén en la patria potestad se dividen en dos clases. Bienes que adquiera por su trabajo. Pertenecen en propiedad, administración y usufructo al hijo. Bienes que adquiera por cualquier otro título. La propiedad y la mitad del usufructo pertenecen al hijo. La administración y la otra mitad del usufructo corresponden a las personas que ejerzan la patria potestad.
Sin embargo, si los hijos adquieren bienes por herencia, legado o donación y el testador o donante ha dispuesto que el usufructo pertenezca al hijo o que se destine a un fin determinado, se estará a lo dispuesto. Los padres pueden renunciar a su derecho de la mitad del uso de los bienes o disfrutar de los beneficios que son de los hijos, demostrando su renuncia por medio de un escrito o de cualquier otro modo que no deje lugar a duda. La renuncia al derecho de poder usar los bienes hecha en favor del hijo se considera como donación. El derecho de usufructo concedido a las personas que ejercen la patria potestad se extingue por la mayoría de edad de los hijos, por la pérdida de la patria potestad, por renuncia. Las personas que ejercen la patria potestad tienen obligación de dar cuenta de la administración de los bienes de los hijos, así como entregar a sus hijos, cuando lleguen a la mayoría de edad, todos los bienes y frutos que les pertenecen. De los modos de acabarse y suspenderse la patria potestad. La patria potestad se acaba. 1. Con la muerte del que la ejerce, si no hay otra persona en quien recaiga. 3. Por la mayor edad del hijo. La patria potestad se pierde por resolución judicial. 1. Cuando el que la ejerza sea condenado expresamente a la pérdida de ese derecho. 2. En los casos de divorcio. 3. Malos tratamientos o abandono que pueda comprometer la salud, la seguridad o la moralidad de los hijos. 4. Por la exposición o abandono por más de 6 meses. 5. Cuando el que la ejerza sea condenado por la comisión de un delito doloso en el que la víctima sea el menor. 6. Cuando el que la ejerza sea condenado 2 o más veces por delito grave. La patria potestad podrá ser limitada cuando el que la ejerce incurre en conductas de violencia familiar. La patria potestad se suspende por incapacidad declarada judicialmente, por la ausencia declarada en forma o por sentencia condenatoria que imponga como pena esta suspensión. La patria potestad no es renunciable, pero aquellos a quienes corresponde ejercerla pueden excusarse cuando tengan 60 años cumplidos o cuando por su mal estado habitual de salud no puedan atender debidamente a su desempeño. Muchas gracias por sus aportaciones. Sin duda es un tema bastante relevante y de mucho interés. En el mundo siempre vivimos en familia y las parejas buscan aumentar su familia con hijos. Aunque no todos tienen esa fortuna, pero existen otros métodos, ¿verdad, Sheila? Así es, Wendy. La adopción es una muy buena opción. Este es un acto en el que una familia, o bien personas mayores de edad, que están unidas por este lazo denominado matrimonio, las cuales por distintas causas como podría ser infertilidad, un ejemplo, no pueden concebir hijos propios por naturaleza y tienen deseos de tener uno al cual brindarle su tiempo, su afecto y una mejor calidad de vida. Es aquí donde entra este proceso de aceptar legalmente la responsabilidad de un niño o niña y de otorgarle los derechos como a un hijo. Muchas de las veces la adopción no es un acto sencillo y fácil, pues se trata de, en la mayoría de los casos, de niños menores de 5 años, ya que las parejas, que son quien regularmente desean adoptar, desean niños pequeños, puesto que son más sencillos de adaptarse a algún cambio. El mayor de 25 años, libre de matrimonio o en pleno ejercicio de sus derechos, puede adoptar uno o más menores o a un incapacitado, aun cuando éste sea mayor de edad, siempre que el adoptante tenga 17 años más que el adoptado. La persona que adopte tendrá los mismos derechos y obligaciones que tienen los padres respecto a sus hijos, por lo que le dará sus apellidos al adoptante. Respecto a esto, creo que el adoptar significa una gran responsabilidad, siendo una gran decisión, pues te convertirás en el padre o madre de alguien que necesita de un guía que lo acompañe por el mejor camino y le otorgue las herramientas necesarias, así como el ambiente más propicio para su correcto desarrollo. El proceso de adopción es duro y lento,
y es necesario atravesar una serie de fases para demostrar que se cuenta con las aptitudes necesarias para afrontar la educación de un niño, pero también con la voluntad legítima de hacerlo. Para verificar la veracidad de una solicitud suelen emplear distintas medidas, como entrevistas y visitas al domicilio de los solicitantes. Desafortunadamente, así es, pero existen muy buenos casos en donde las personas pueden adoptar y formar una linda familia y le dan a estos niños una vida mejor. Estos necesitan de un hogar en el que la principal base sea el matrimonio. Debemos comprender que el matrimonio es la unión entre dos personas y de manera libre, el cual debe celebrarse entre los funcionarios que establece la ley y con las formalidades que ella exige, como lo es el establecimiento del contrato de matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal o bajo de separación de bienes. Aunque también existirán ciertos impedimentos para celebrar el contrato de matrimonio, como lo son 1. La falta de edad requerida por la ley. 2. La existencia de un parentesco de consanguinidad legítima o natural, sin limitación de grado en línea recta ascendente o descendente. 3. El parentesco de afinidad en línea recta. 4. En caso de adulterio. 5. El atentado contra la vida de alguno de los casados para contraer matrimonio con el que quede libre. 6. La fuerza o miedo grave. 7. La impotencia incurable para la cópula, así como la existencia de enfermedades crónicas e incurables. 8. Ser incapaz por motivos de embriaguez o uso de drogas. 9. El matrimonio subsistente con personas distintas a aquellas con quienes se pretenda contraer. Debemos tener en cuenta que los cónyuges adoptarán derechos y obligaciones. Ambos contribuirán a los fines del matrimonio y a socorrerse mutuamente. La decisión del número de hijos será un común acuerdo. Establecimiento de un domicilio conyugal. Ambos contribuirán económicamente al sostenimiento del hogar e independiente de sus aportaciones, los derechos y obligaciones serán iguales para ambos. El matrimonio se considera nulo e ilícito si por alguna cuestión se llegara a celebrar sin tener en cuenta los impedimentos antes mencionados, o hubiera un error acerca de la persona con quien se contrae. Ejemplo: mi vecina es una señora casada, pero su esposo decidió trabajar en Estados Unidos. Entonces, después de mucho tiempo, mi vecina decidió volver a casarse, pero como tal, no ha realizado ningún tipo de demanda de divorcio. Por lógica, su relación actual cuenta como adulterio. Entonces, como bien ya mencionaron mis compañeros, el adulterio es un tipo de impedimento para realizar un matrimonio. Por lógica, si se llegara a efectuar este matrimonio, quedaría nulo al instante, ya que se está cometiendo un impedimento para realizar un matrimonio. Saben, después de hablar sobre el matrimonio, se me vino a la mente el divorcio. La verdad, es un tema que a mi parecer la mayoría de la gente casada debería saber. René, ¿qué nos puedes decir acerca del divorcio? El divorcio disuelve el vínculo del matrimonio y deja a los cónyuges en aptitud de contraer otro. El divorcio solo puede ser demandado por el cónyuge que no haya dado causa a él, y dentro de los 6 meses siguientes al día en que hayan llegado a su noticia los hechos en que se funden la demanda. Existen diferentes causas del divorcio, también varios tipos de divorcio, que nuestras compañeras nos explicarán a continuación. Causas legítimas del divorcio son las siguientes: el adulterio de uno de los cónyuges, la propuesta del marido para prostituir a su mujer, no solo cuando el mismo marido la haya hecho directamente, sino cuando se pruebe que ha recibido dinero o cualquier remuneración, la incitación o la violencia hecha por un cónyuge al otro para cometer algún delito, aunque no sea de incontinencia carnal, el conato de marido o de la mujer para corromper a los hijos o la convivencia en su corrupción, el abandono sin causa justa del domicilio conyugal, prolongado por más de 2 años, la servicia del marido con su mujer o la de ésta con aquel, la acusación falsa hecha por el cónyuge otro. Pues existen 3 tipos de divorcio. El primero de ellos es el de por mutuo consentimiento, o sea, el divorcio voluntario.
es el que solicitan tú y tu pareja ante el juez de lo familiar. Se podrá solicitar pasado 1 año de la celebración del matrimonio. Los cónyuges presentarán al juez competente un convenio en el cual indicará cuál será el domicilio que servirá de habitación a los cónyuges durante el procedimiento, los alimentos que deberá cubrir un cónyuge al otro durante el procedimiento, la forma de hacerlo y la garantía que debe darse para asegurarlos. En el caso de que hubiera hijos, deberá manifestar quién tendrá la guardia y custodia durante el procedimiento y después del procedimiento, así como el régimen de convivencia. Deben determinar quién deberá cubrir los alimentos de los hijos, la forma de pago y las garantías de estos, y algunos puntos relacionados con los bienes de la sociedad conyugal. El segundo tipo es el divorcio necesario. El divorcio necesario tiene su origen en las causales señaladas en las fracciones 1 a 16 del artículo 267 del Código Civil vigente. Dentro de este sistema de divorcio podemos considerar 2 tipos: divorcio sanción y divorcio remedio. El divorcio sanción se encuentra previsto por aquellas causales que señalan un acto ilícito o bien un acto en contra de la naturaleza del mismo matrimonio. El divorcio remedio se instituye como una protección en favor del cónyuge sano o de los hijos contra enfermedades crónicas e incurables que sean además contagiosas o hereditarias. Y por último está el divorcio administrativo. El divorcio administrativo se limita a ser útil solo para asuntos en los que los únicos intereses en juego son los de los cónyuges. Se basa en la voluntad de ambos cónyuges que convengan en divorciarse, sean mayores de edad, no tengan hijos menores de edad o mayores sujetos a tutela y, si existiera sociedad conyugal, haberla liquidado. Cubiertos estos requisitos, los cónyuges personalmente podrán pasar ante el oficial del registro civil del lugar de su domicilio, comprobando que son casados, mayores de edad y manifestando su voluntad de divorciarse. El oficial del registro civil levantará el acta, en el que se hará constar la solicitud de divorcio. Posteriormente, citará a los cónyuges a efecto de que dentro del plazo de 15 días se presenten a ratificar la solicitud. Hecha la ratificación, se levantará el acta respectiva en la que se hace la anotación en donde el oficial del registro civil los declare divorciados. Damos por concluida la sección de la presentación de los temas e iniciamos con la presentación de las conclusiones. Adelante, chicos, los escuchamos. Gracias, Wendy. Pues, ¿qué te puedo decir? Después de participar con todos ustedes en la emisión de este podcast, no me queda nada más que agradecer su dedicación para que todo esto saliera de la mejor manera. Y también agradezco a toda nuestra audiencia por su amable atención. Para concluir, me gustaría dar mi humilde opinión respecto de algunas cosas que llamaron mucho mi atención. Así que, aquí vamos. ¿Cuántas veces han escuchado los términos persona física o persona moral? Seguramente más de una vez, ya sea en la escuela, la calle o en algún otro lugar. Díganme, ¿alguna vez se detuvieron a pensar lo importante que es conocer dichos términos y sus atributos? Probablemente no. Sin embargo, esto no debería ser así, porque como ya vimos, las personas físicas somos cada uno de nosotros en lo individual, y los atributos son las cualidades que todos tenemos y que no son cosa del otro mundo, pues constituyen características que todos tenemos e identificamos fácilmente. ¿Saben cuál es su nombre? ¿Domicilio? ¿Nacionalidad? ¿O estado civil? ¿Verdad que sí? Pues bien,
Estos constituyen los atributos de su personalidad, pero no son los únicos. Además de estos, también tenemos los atributos de capacidad, patrimonio y parentesco. Considero que estos términos, a pesar de ser muy comunes, no todos saben a qué se refiere o lo que implican directamente. Por ejemplo, en lo particular, me sorprendió saber que todas las personas necesariamente necesitan tener capacidad de goce y que ésta se adquiere desde el momento de la concepción. Pero la capacidad de ejercicio puede o no puede estar presente en una persona física, caso contrario a las personas morales. Otra de las cosas que no sabía es que todos poseemos un patrimonio, por muy mínimo que sea. Yo creía que el patrimonio solo se refería a cosas materiales de gran valor, como lo son una casa o dinero. Sin embargo, pude darme cuenta que no es así. Por ejemplo, en este momento mi patrimonio son solo 200 pesos que me regaló mi abuelita el día de mi cumpleaños. Hablando de otro de los temas que considero me aportaron algo nuevo, es el tema de la patria potestad. Pues bien, por ejemplo, yo había visto en películas que la patria potestad siempre se le daba a la madre. Sin embargo, el estudio del tema me sirvió de parteaguas para ampliar mi conocimiento, pues pude aprender que la patria potestad no solo la pueden ejercer los padres, sino también los abuelos. Además de que esta patria potestad no solo es sobre los hijos, sino también sobre los bienes. Por ejemplo, si un menor estuviera bajo mi patria potestad, yo no solo sería responsable de él, sino también de los bienes que llegara a tener. De la misma forma, aprendí que la patria potestad se puede extinguir, perder o suspender. Una de las cosas que más me sorprendieron fue el saber que existen circunstancias en las cuales una persona puede excusarse para no ejercerla. Respecto a los temas como lo son la adopción, matrimonio y divorcio, considero me aportaron conocimientos útiles no solo para la materia, sino en general para toda mi vida, porque uno nunca sabe cuándo puede encontrarse en alguna situación en donde el tener conocimiento sobre la cuestión puede hacer la gran diferencia. Las aportaciones que me llevo a mi vida son en el ámbito académico, pues considero que todo lo aprendido me será de mucha utilidad en la teoría y práctica de la carrera que estoy estudiando, puesto que conceptos como el de personas físicas y morales son fundamentales para la contabilidad. Por otra parte, considero que lo aprendido no solo se restringe a este ámbito, sino que trasciende más allá para ser aplicado en mi vida laboral y personal. Finalmente, después de elaborar el podcast, puedo decir que realmente aprendimos mucho. Por mi parte, considero que lo aprendido durante la clase y el proceso que implicó la elaboración del presente trabajo fue de suma importancia en la construcción de los aprendizajes esperados, así como en el fortalecimiento de habilidades y capacidades como lo son el uso de las tecnologías y el trabajo en equipo. Por otra parte, considero que el compartir los aprendizajes obtenidos son una buena forma de impulsar nuestro compromiso con la sociedad, pues es indispensable que todos aportemos algo en la medida de nuestras posibilidades para que como sociedad avancemos y no nos quedemos en la ignorancia. Por mi parte, esto sería todo, y espero que la información que les compartimos el día de hoy les haya sido realmente útil e interesante. Agradezco a las personas que nos hicieron favor de escucharnos y, ya sin nada más que agregar, me despido, esperando que puedan acompañarnos en nuestra siguiente emisión.
Me parece que las personas muchas de las ocasiones no conocen lo que implica cada uno de los atributos con los que cuentan, ni la importancia que tienen sobre la ley, y se suelen tomar a la ligera. Solo pensemos en cuando los padres nombran a sus hijos como personajes ficticios o con alguna palabra que esté de moda, sin pensar que esto en su momento le podría perjudicar a sus hijos al ser objeto de burla, aunque creo que la ley en estos casos ayuda al dar la oportunidad de cambiar el nombre o corregir los errores que se cometieron en el registro, pero también de esto deriva una cantidad de gastos, pues implica el cambio de muchos papeles y documentos oficiales que con el tiempo se han generado bajo este nombre. Por ejemplo, mi abuelita nació en Tlacotepec y tiempo después se vino a Tehuacán. Sin embargo, tuvo algunos problemas tiempo después al querer casarse, debido a que cuando sus padres la registraron, la secretaria cometió un error al capturar sus datos, debido a que solo pusieron en su acta de nacimiento sus dos nombres y uno de sus apellidos, más no el otro. Y como sus padres no sabían leer ni escribir, ellos no se percataron de eso. Pasaron los años y hasta el momento en que se iba a casar se dieron cuenta de que su nombre estaba mal. Ella ya tuvo que ir hasta Tlacotepec de nuevo para corregir su acta de nacimiento. Sin embargo, no era el único problema, pues en el libro de registro civil sus nombres los habían cambiado de lugar, así que tuvieron que corregir tanto el libro de registro civil como el acta de nacimiento, pues se podría decir que se trataba de distintas personas. Y hasta el momento de casarse le fue un problema, porque como mencionan mis compañeros en el tema del matrimonio, era un impedimento, ya que sus papeles no correspondían a quien ella era. Todo el proceso le llevó alrededor de un mes, pero actualmente sus papeles están en regla. También otro tema que me pareció muy importante es el del patrimonio, y más para nosotros como estudiantes de la carrera de contador público, pues este es un aspecto con el que trataremos de manera laboral buscando el mejor manejo y conservación del patrimonio de nuestros clientes. Y aunque no vimos mucho sobre esto, me parece que es de gran importancia que las personas hagan un testamento para ver qué sucederá con sus bienes el día que lleguen a faltar, porque el no hacerlo a veces les trae problemas a terceros. Un ejemplo es que una de mis vecinas, su esposo murió hace años, sin embargo, nunca hizo un testamento sobre a quién le dejaría su casa porque el hombre tenía una segunda familia, por lo que ambas familias se pelean ahora y también existe el problema de que no contrajo matrimonio en ninguna de las dos ocasiones. Otro problema es que mis tíos abuelos en su momento sus padres les dejaron cierta propiedad y cada uno construyó en la que le tocaba. Sin embargo, esas propiedades siguen a nombre de sus padres y no al suyo. Me parece que representa un problema debido a que ellos piensan que forma parte de su patrimonio cuando no es así. De hecho, mi abuela al querer componer sus escrituras tuvo que ir hasta Puebla para cambiar el propietario. Además tuvo que poner al corriente los pagos de la propiedad, así como esperar ciertos meses hasta que tuvieran listo todo. Otro de los temas que creo debemos tener muy presentes como estudiantes es el de las personas morales, ya que se trata de los usuarios más comunes de la contabilidad. Un tema que me sorprendió fue el de la nacionalidad, ya que no tenía idea de que los medios de transporte como lo son autos, aviones y embarcaciones pueden definir la nacionalidad de una persona. De hecho, de ser reconocidos como con una bandera, en mi caso solo pensaba que la bandera significaba que el medio de transporte o la embajada era de ese lugar, mas no tenían cierto poder que le hicieran valer como suelo nacional. De hecho, estuve investigando y eso se le llama extraterritorialidad. Tengo que mencionar que los temas de la Unidad 1 me ayudaron mucho porque gracias a ellos pude comprender mejor estos nuevos temas, así como los términos de los que se hablaron, porque estoy segura de que si no hubiera tenido como fundamento lo anterior, no habría comprendido mucho. Estos temas me parece que nos sirven más que nada para reflexionar y conocer más de ciertas situaciones que cada uno como persona, que serían los atributos, y tener en cuenta en un futuro lo que conlleva el matrimonio, el divorcio, la adopción, entre otros. De manera personal informaré a mi familia de estos temas para que al igual que yo conozcan más. Espero también quien escuche nuestro podcast y sea ajeno a la materia pueda resolver alguna duda que tenga y le sea de utilidad la información que le presentamos. En el día a día decimos palabras que nos parecen tan comunes, así que las usamos la mayor parte del tiempo. Sin embargo, cuando nos preguntan su significado, solemos no responder o podemos confundir ciertos significados. Cuando a mí en el bachillerato me preguntaron qué era una persona física, tenía el concepto de una persona juzgada físicamente, o sea, por su aspecto, y al preguntarles a mis amigos tenían un concepto similar, hasta que me enseñaron las definiciones en un ámbito distinto. Esto me hizo pensar
en que realmente sabemos poco de lo mucho que hay que aprender. Entonces tenía ya el concepto de persona física en contaduría, que se asimila mucho al de derecho, y considero que esto les será de gran ayuda a todos. Así nos pasa con las personas morales. ¿Cuántas veces no hemos visto grandes empresas que tienen una influencia muy grande en el mercado y pensamos en que es una sola persona quien formó este gran imperio? O quizás sí sabíamos de que se pueden asociar personas para construir estas empresas, pero no el concepto de cómo se les denomina a estas y el tipo de nombre que deben de llevar. Hemos visto cómo llevan apellidos hasta las tienditas de la esquina, a lo que se le denomina razón social. Todos nosotros, como las personas físicas que somos, tenemos atributos que vemos muy comúnmente. El saber que tenemos un nombre, una fecha de nacimiento, desde que nacemos nos diferenciamos del resto, y no solo por el aspecto físico, porque podrían haber muchas personas quizá con el mismo nombre, pero no todas estarán en el mismo país, o tendrán la misma edad, o incluso hasta la posición social. Claro que hay nombres que no son tan comunes. Por ejemplo, mi segundo nombre es Asyade, y no he conocido jamás a alguien con el mismo nombre. Entonces, esto es un atributo que me diferencia. Otro atributo muy común es el domicilio, que usamos muchas veces para comprobar nuestra estancia en un lugar. Así que todos lo sabemos. Sin embargo, no conocía el hecho de poder tener un domicilio convencional, que es donde podemos tener como tipo correspondencia, y evitarnos todos los procesos de los cuales ni siquiera entendemos. Por ejemplo, mi mamá tiene esto, pues un contador lleva todos sus asuntos, entonces cualquier cosa que debe realizar le llega a él, y asimismo él le informa de esto. Entonces mi madre solo acude cuando es necesario. Y por otra parte, de estas empresas o personas morales, como ya sabemos que se llaman, su domicilio será donde se encuentre su principal administración. Así que cuando tengamos que mandar una queja o algo relacionado, ya sabemos dónde. Como seres humanos, siempre establecemos vínculos, por ejemplo, de amistad, de compañerismo en el trabajo o en la escuela, y una de las más comunes, los vínculos amorosos, por ejemplo, el noviazgo. Y de ahí se derivan los estados civiles, que todos conocemos. La soltería, donde una persona no tiene ningún vínculo con nadie. Por ejemplo, tengo un familiar que ya tiene 50 años y no se ha casado. Él dice que ama estar así, porque disfruta de él mismo, de poder no tener un compromiso, porque el matrimonio, el siguiente estado civil, lo es. Adquiere responsabilidades y compromisos con la otra persona. Para mí, la nacionalidad es un tema muy importante, pues yo cuento con dos, ya que nací en otro país, pero mis padres son mexicanos, y así como yo tengo un primo que tiene un caso similar. Él nació en Estados Unidos, pero su padre tiene nacionalidad mexicana, y su madre es de Honduras, por lo que tiene 3 nacionalidades. Claro que él debería checar las leyes de nacionalidad de los distintos países, y así estar consciente de este tema y sus situaciones. Todos tenemos un patrimonio, así sea un chicle es tuyo, por lo que es tu patrimonio. Por ejemplo, mi abuelo posee unas tierras que su padre le ha heredado, entonces ahora son su patrimonio, o sea, son los bienes inmuebles. Y también cuenta con camionetas que él mismo adquirió, o sea, los bienes muebles. Al decir capacidad, pensaba en este conjunto de aptitudes que poseen. Sin embargo, ahora sé que hay 2 tipos. Una con la que todos nacemos, que es la de el goce, el simple hecho de estar dentro de la panza de nuestra madre y ya tenemos capacidad de goce. Y la capacidad de ejercicio, donde hacemos valer nuestros derechos y obligaciones. En nuestro país, la familia es algo muy importante, y hay muchas familias que tienen un gran número de integrantes, pero no sabemos cómo se le denomina exactamente a cada línea de parentesco. Por ejemplo, mi abuela solía decir que tenía nietos, bisnietos, y no sabía de cómo decirle a estos parentescos. Tengo a una tía que tuvo a su hijo a temprana edad, y su matrimonio no funcionó,
Para comenzar, el matrimonio de mi tía no funcionó, entonces los llevaron a un proceso de divorcio. Primero fue porque uno solo quería, pero después ambos concluyeron que era lo mejor, así que fue un divorcio voluntario, y esto no complicó el proceso. Posteriormente tenían que decidir con quién se quedaría el niño que tenían, así que a mi primo le preguntaron con quién deseaba quedarse, y él dijo que con su mamá. Así que no hubo gran problema. El padre le daba una mensualidad y todo salió bien. El tema de la adopción, que me parece maravilloso, porque es una oportunidad enorme de que niños o adolescentes puedan tener una mejor vida y las personas puedan dar todo ese amor a estos niños. Sin embargo, creo que no es tan fácil, pero estoy de acuerdo con eso, pues es una gran responsabilidad y debe tomarse con la seriedad que merece. Mis tíos deseaban adoptar, pues ya no pudieron tener más hijos, así que querían otro bebé. Sin embargo, no pudieron, pues les resultó muy complicado. Esta unidad comprende temas muy complejos. Parecieran tan normales que no se les da la importancia que debería. Pero todos en el futuro podríamos necesitar las bases de todo esto que vimos, para estar conscientes de las responsabilidades y derechos que tenemos. Espero que les sea de gran ayuda y que compartan estos conocimientos. Bueno, ya para terminar, les daré a conocer mis conclusiones, ya que el profundizar mis conocimientos acerca de estos temas de la unidad 2 me abrió el panorama para poder entender y comprender temas acerca de las personas. Por ejemplo, yo no sabía que existen 5 formas para definir el concepto de persona. El concepto de persona que pude entender y comprender de mejor forma fue el que analizamos en esta unidad, que es el de persona y su concepto jurídico. También me di cuenta que de aquí se derivan 2 clasificaciones que son persona física, que son todos los hombres y mujeres considerados individualmente como sujetos de derechos y obligaciones, y el concepto de personas morales, que hace referencia a una agrupación de personas que se une con un fin determinado, como por ejemplo tenemos las sociedades mercantiles o las asociaciones civiles. Sin embargo, estos tipos de personas tienen también sus atributos, que son las características, propiedades o cualidades que los definen de otros, y el que más me interesó en esta ocasión es el del domicilio. En el caso de las personas morales, ya que yo pensaba que los domicilios eran las sucursales, sin embargo ahora puedo entender que las personas morales tienen su domicilio en el lugar donde se haya establecida su administración. Vaya información importante e interesante. Otro de los temas que pude reflexionar en esta unidad fue el de nacimiento, ya que esto nos permite identificar quiénes son mexicanos por nacimiento y quiénes lo son por naturalización. Y la forma en que comprendí esto es que, por ejemplo, una pareja, ambos mexicanos, tienen un hijo y este nace en México sin importar el estado, el niño o la niña será mexicano por nacimiento. Y por naturalización, que es el proceso mediante el cual el ciudadano de un estado adquiere la nacionalidad de un segundo estado, con el cual ha adquirido algunos vínculos, producto de la estancia y la residencia mantenida a lo largo del tiempo de manera legal en dicho país, o por otros motivos como el matrimonio o la ascendencia directa de padres. Por ejemplo, si una mujer embarazada de origen mexicano sube a un avión español y da luz en el avión, el nacido tendrá nacionalidad española y mexicana. Ya por último, otro de los temas que me agradó fue el del divorcio, ya que tengo tíos que se han divorciado. Yo creía que era un proceso fácil de llevar, sin embargo, este también puede tener sus complicaciones. El divorcio se refiere a deshacer el vínculo del matrimonio y dejar a los cónyuges en aptitudes de contraer otro. El divorcio solo puede ser demandado por el cónyuge que no haya dado causa a él, y dentro de los 6 meses siguientes al día en que hayan llegado a su noticia los hechos en que se funde la demanda. También pude comprender que existen 3 tipos de divorcio, de los cuales creo que el más sencillo de realizar es el divorcio voluntario, que es el que solicitan tú y tu pareja ante el juez de lo familiar. Este divorcio procede cuando tienen hijos menores de 18 años o los cónyuges son menores de edad. También cuando están casados por sociedad conyugal y no se ponen de acuerdo sobre cómo repartir los bienes. Sin embargo, es necesario que presenten una solicitud de divorcio por escrito ante el juez de lo familiar, junto con un convenio que señale quién o quiénes harán cargo de los hijos del matrimonio durante el proceso legal del divorcio y después del mismo.
dónde vivirá cada uno de los cónyuges durante el proceso del divorcio, la cantidad que deberá pagar un cónyuge a otro para mantener a los hijos durante el proceso y después del divorcio, cómo se van a repartir los bienes. Sin embargo, siento que si todos los que se divorcian lo hicieran de manera voluntaria, el mundo sería otra cosa. Por eso, al profundizar acerca de estos temas nos hace ver y comprender las cosas de una manera muy diferente, ya que aprendemos a llamarlos con sus verdaderos nombres y podemos comprender sus clasificaciones, entre otras muchas cosas más. Y por último, para concluir con este podcast, comenzaré diciendo que para esta segunda emisión logré aprender y entender mucho sobre todo lo mencionado con anterioridad, ya que como tal, en la vida cotidiana sí se llegan a utilizar mucho estos términos. Sin embargo, a veces las personas que llegan a mencionar los términos o llegan a utilizarlos no saben en sí el concepto o la forma con la que se deben utilizar. Y en lo personal, después de haber adquirido toda la información que tanto mis compañeros como yo investigamos y comunicamos en este podcast, me da un poco de preocupación en que la sociedad en que vivimos sea un poco ignorante para usar la terminología. Siento que esta no es la forma correcta de expresarse. Al igual, creo que como tal, en la carrera en la que me estoy desenvolviendo tiene mucho que ver con lo mencionado en el podcast, comenzando con las personas físicas. Al menos, en cuanto al área contable de una persona física, creo que es de suma importancia que no solo un contador, sino toda una sociedad sepa en sí lo que es una persona física y desde cuándo se puede dar a conocer a un individuo como persona física. Porque siento que la mayoría de las personas en la sociedad en la que yo me he desenvuelto ni tan siquiera sabe si es que se puede ser una persona física o no, debido a que tal vez la falta de información o la ignorancia que por ciertas circunstancias llegan a tener. Un ejemplo muy claro para esta parte de mi conclusión sería que, como se sabe, una persona física es aquella que ya tiene derechos y obligaciones con la sociedad, el Estado o la nación. Sin embargo, no todas las personas físicas se desarrollan de la forma correcta, tanto sus derechos como obligaciones. Entonces, esto lleva a un mal uso del término. Y en cuanto a las personas morales, creo que eso más que nada me llevó a entender muchísimo mejor cómo es que se logra desarrollar una persona moral. Sin importar la carrera en la que me voy a desenvolver, creo que las personas en general deben y necesitan saber qué es una persona moral, porque pongamos un ejemplo, supongamos que a mi hermana la contrata una empresa en donde la persona moral está formada por 5 personas físicas y en esa empresa llega a sufrir algún tipo de maltrato por todas las personas físicas que contribuyen a esa sociedad. Entonces ella puede llegar a poner una demanda en contra de la empresa. Sin embargo, creo que si mi hermana no tuviera el conocimiento mínimo de cómo poner esa denuncia ante una persona moral, no le serviría de nada el realizarla de mala forma. Y esto es algo que a muchos les llega a pasar, sobre todo hablando en cuanto a los atributos de ambas personas, porque englobando esto al ejemplo que acabo de poner, suponiendo que a mi hermana no se sabe el nombre de la empresa o no sabe cómo se escribe dicho nombre, si llegara a poner mal cualquier letra, la demanda en ese momento no sería válida y quedaría nula. Y sé que suena algo absurdo, pero sin embargo, después de todo lo que logré comprender, el nombre es algo muy importante, no solo para una persona física, sino también para una persona moral. O sea, es la forma en la que pueden identificarse. Entonces, si tú no sabes cómo escribir un nombre, o si tu nombre llega a estar mal escrito, no serviría de nada tener ese nombre. Y hablando de identificar, al igual que el domicilio, es algo que en distintas ocasiones se llega a tener conocimiento de este. Y tanto el domicilio como el nombre también sirve para identificar la ubicación de una persona. Entonces creo que si no tuvieras un domicilio estable, no podrías identificarte en sociedad. Y en cuanto al estado civil, creo que es algo que todas las personas físicas tenemos. En lo absoluto, sin importar dónde vivas, cómo sea tu nombre, siempre se va a tener un estado civil. En lo personal creo que en sí solo existen 2 formas de describir el estado, que es estar soltero o estar casado. Y en cuanto a personas morales, este atributo no se les concede debido a que, como lo mencioné, una persona moral está compuesta por varias personas físicas. Entonces es algo absurdo que digan que tal empresa tiene un estado civil casado o tiene un estado civil soltero, porque
sería como incongruente, debido a que si esa empresa se llega a componer de varias personas, no todas las personas tienen el mismo estado civil, y el estado civil no puede transferirse, es un derecho inalienable. En cuanto a la nacionalidad, creo que es algo que, al igual que muchas personas en sociedad en la que me he desarrollado, no entienden del todo, porque creen que cuando una persona que es de otro país se viene a vivir, supongamos en este caso, a México, creen que porque ella ya vive en México ya tiene la nacionalidad mexicana y ya tiene como los derechos y obligaciones que un mexicano debe tener. Poniendo un ejemplo de esto, yo vivo cerca del Tecnológico de Tehuacán y debido a que vivo cerca me he dado cuenta que hay muchas personas que vienen de otros lugares o incluso otros países a estudiar aquí y por lógica quedan residiendo cerca del Tecnológico o cerca de la comunidad de Tehuacán. Y he visto que creen la mayoría de personas adultas que me rodean que porque las personas que vienen a estudiar de otros países, otros Méxicos, a México, ya son de nacionalidad mexicana, ya sea porque estén viviendo aquí o hayan vivido ya por un par de años. En México, siento que es más que nada la falta de interés por informarse toda la sociedad de estos términos, porque, como dije, son términos que utilizan demasiado en la vida cotidiana, pero se utiliza de una forma incorrecta. Entonces, al menos yo, cuando alguien me decía algo así, yo lo creía, porque decía, es algo lógico, vive aquí. Y lo creía, porque venía de personas que yo consideraba preparadas, que yo consideraba con un nivel educativo alto, y me he dado cuenta que no importa si en sí el tener un nivel educativo alto o el no tenerlo, lo único que aquí importa es el interés que se tiene por ciertos temas. Y así podría ir mencionando cada atributo y dando un ejemplo, pero sin embargo, creo que ya lo hemos mencionado a lo largo de toda la presentación de cada tema. Y en este caso, de los siguientes temas, creo que no debemos adentrarnos mucho en ellos porque creo que ya lo han mencionado demasiado mis compañeros durante todo este podcast, pero es importante saber que cómo se desenvuelve cada tema, de qué trata, cómo se debe desenvolver la acción para cada caso. Sin embargo, generalizando todo esto, creo que los 4 temas restantes tienen mucho que ver el uno con el otro, porque al menos yo, sin importar la carrera en la que me voy a desenvolver, sí me interesan ciertos temas, no porque ya los esté viviendo o porque en algún futuro los voy a vivir, sino creo que es de suma importancia tener un conocimiento de cada uno de ellos. En el ejemplo de matrimonio, poniendo que a lo mejor no es mi caso, pero me quiero casar en un par de años. Sin embargo, ahora ya sé que puede haber impedimentos para que no se haga, no simplemente las cosas que se presentan en videos. Y sé que existen otros tipos de impedimentos. Y también sé que si yo llegara a realizar uno de ellos, con el caso de matrimonio, este quedaría nulo. Y entrando en cuanto al divorcio, creo que daré un ejemplo. Supongamos que en unos 10 años me case, pero mi matrimonio no se dé de la forma en la que yo me esperaba. Obviamente, lo primero que voy a hacer es divorciarme. Gracias a lo que vi en el podcast, sé que hay distintas formas de divorciarse, como distintos tipos para el divorcio. Y creo que como tal, la sociedad siempre generaliza todo esto, ya que no llega a saber que existen distintos tipos y que se puede realizar de distintas maneras. Que en cuanto a la patria potestad, creo que es algo que se debe ver demasiado en sociedad después de realizar un divorcio, ya que hay veces en que las personas se divorcian y los hijos son menores de edad. Entonces, por lógica, siempre hay como ese conflicto de la patria potestad. Porque creo que como tal, las personas que están efectuando el divorcio no tienen conocimientos concretos de este término. Entonces, ellos siempre creen que tener la patria potestad significa solo quedarse con el hijo. Y por lo que vi, no lo es. Tener la patria potestad significa también tener derechos y obligaciones sobre el niño. Entonces, poniendo el ejemplo de que existe un divorcio y el padre quiere la patria potestad, a veces ni tan siquiera lo hacen por el bien del niño, sino solo lo hacen para afectar y perjudicar a la madre, o viceversa. Entonces, en lo personal, siento que debería implementar un poco más el interés sobre estos temas, ya que probablemente sí sean un poco tediosos, pero al igual son de suma importancia, porque esto engloba toda la sociedad, engloba todas las acciones que se hacen tanto como persona física como moral. Pero para implementar este interés en sociedad,
deberían de pasar demasiadas cosas para que el interés nazca por sí solos en cada persona. Sin más que decir, damos por concluida esta emisión de su podcast El Mundo del Derecho. Espero tenerlos muy pronto de vuelta. Muchas gracias.